Muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Es una gran alegría poder comunicarnos con ustedes a través del internet. Saludamos también a la hermana Maritza, que se encuentra ya en el teléfono, creo que es la primera. Y les va a dar un saludito a mi esposa. Mientras que mi esposa saluda, voy a revisar que en el Facebook esté toda la señal andando. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Es un gusto, una alegría muy grande que nos encontremos en esta tarde-noche, porque se está poniendo el sol, para poder estudiar más acerca del Creo que Señor. la primera. Y les va a... Y para poder comunicarnos, porque esto también es una comunicación, y para poder reflexionar más sobre cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Un gusto. Apreciados hermanos, ya estoy poniendo en el chat del Facebook ahí donde pueden bajar el material, el PDF. A ver si le puedo poner un pin a esto para que no se mueva. Bueno, la próxima vez creo que será. No me está dejando ahora, ¿no? Este momentito. Disculpen algún error de manejo, ¿no? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, tenemos una guía de estudio especial del Camino a Cristo, ¿no? El Camino a Cristo no es un libro cualquiera porque habla de Jesús, de cómo encontrarse con Jesús, cómo llegar a Jesús. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? O sea, nuestro interés es que nos encontremos con la vida, que nos encontremos con Jesús, que nos encontremos con la luz de los hombres, ¿no? Que no es leer un libro cualquiera, una cosa cualquiera, es encontrarse con Jesús. Y por eso vamos a aprovechar este material de leerlo en forma detenida y poder comentarlo. El título de esta noche es El amor de Dios por la humanidad. Dani, ¿me podrías acompañar con la primera pregunta y lectura? Sí, dice número 1, ¿de qué manera demuestra Dios su amor a todas sus criaturas? Realmente la Biblia nos muestra en muchos textos que Dios es el que provee, Dios es el que nos da, Dios es el que se preocupa por nosotros, porque es muy importante saber cómo es Dios para realmente tener esa perfecta comunión con Él. Cuando nosotros no aprendemos de su amor, cuando no sabemos cómo Él se interesa por nosotros y cuál es el plan de la vida, el plan que Él nos da para nuestra vida, estamos perdidos, no sabemos bien cómo acercarnos a Él. Pero gracias a Dios que tenemos muchas evidencias de su revelación y de su amor. Y entonces el texto está en Salmo 145, 15 y 16, y dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así que nosotros tenemos un Dios que se preocupa, que está ahí, que está presente. Me gusta porque dice, abres tu mano, ¿no? Y colmas de bendición a todo ser viviente. O sea, estamos como esperando que Dios abra su mano para bendecirnos y ayudarnos. Y Elena de White comenta sobre este tema, dice, la naturaleza y la revelación a una, o sea, juntas las dos, dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. O sea, Dios es el que da el sentido común. Dios es el que da la vida abundante. Dios es el que da gozo, no nos da penitencia, nos da gozo. Y dice, mira las maravillas y bellezas de la naturaleza. Hoy estaba regando el jardín un poquito, esas cosas verdes, cómo crecen, cómo salen las florcitas. O sea, hay una armonía, hay simetría, hay un diseño inteligente, ¿no? Dice, mira las maravillas y la belleza de la naturaleza. Piensa en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todo ser viviente. Porque las abejitas van a las flores, pero qué cosa bonita, ¿no? Mi esposa siempre se acuerda cuando nos íbamos a casar por el civil, que llegué con un ramo de rosas. ¿De qué color? Rojo. Ah, eso no estaba arreglado, ¿no? Pero se acuerda. Esas son mis flores preferidas, las rosas rojas. Pero ¿saben una cosa? Él no lo sabía.
se vino con el ramo de rosas y yo dije, ay, me trajo mis flores preferidas. Y yo, cuando uno es novio es las rosaditas, ¿no? Y cuando uno es casado ya es más apasionada la cosa, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice, el sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todo nos habla del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades de todas las criaturas, ¿no? Ahora bien, la naturaleza, mi amor, es preciosa, es bonita, es linda, pero hay tanta gente que cuando observa la naturaleza, hasta a veces cuando nos mira a nosotros o se miran a sí mismos, ¿no? Encuentran que hay ciertos problemas, ¿no? ¿Qué nos dice más adelante? Y bueno, dice Dios, primero describe que Dios hizo al hombre perfectamente santo, feliz, ¿no es cierto? Que la transgresión de la ley de Dios, cuando el hombre cayó y pecó, hizo que comenzara la ruina en la naturaleza. Pero después el libro nos da un mensaje de esperanza, porque nos dice, en la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. O sea, aún en la imperfección de la naturaleza, porque es evidente que hay cosas que la naturaleza tiene que no nos gustan, que aún son peligrosas para la vida, ¿no es cierto? Pero aún así, la presencia de Dios y el cuidado de Dios y la sabiduría de Dios se expresa, no deja de expresarse en la naturaleza. Y lo interesante de la naturaleza es que todo lo bueno de ella tiene un propósito. Tiene un propósito. Y podríamos agregar que cuando Dios creó al hombre, no lo creó como a mí, cabeza dura. O sea, no sé, el hombre cuando salió de las manos de Dios, no salió perfecto, salió a su imagen y semejanza, ¿no? Eso es muy importante, o sea, pero lo que trajo todos los problemas, las espinas que mi esposa está hablando que tiene las rosas, los cardos, ¿no? Lo que trajo todo eso es la desobediencia de la ley de Dios, ¿no? La desobediencia a la ley de Dios, ¿no? Pero tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. La lectura bíblica, la parte 2, está allí en... ¿Vos decís el 2? ¿De qué manera? Juan 4:16, primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso ya está en pantalla, pero por el teléfono estoy recalcando, ¿no? Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿no? O sea, Dios lo creó al hombre perfecto, la desobediencia a la ley de Dios fue lo que introdujo las espinas, dificultades y una maldición que Dios da a la tierra, pero como si Dios es amor, ¿cómo es que maldice a la tierra, mi amor? Bueno, en realidad, más adelante va a decir eso un poquitito, pero yo quería recalcar algo acá cuando dice, Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Por eso, como Dios es amor, nuestro llamado en este mundo es permanecer con Él, porque entonces cuando estamos con Él, Dios permanece en nosotros. Es un ida y vuelta entre Dios y nosotros que hace que le dé sentido a nuestra vida y a nuestro llamado, que le dé propósito a la vida. Y la naturaleza muestra los atributos de Dios cuando dice, no sé si me estoy adelantando mucho, vos decime, si no estoy en la número 3, porque Jesús, Dios, es el que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Perdona, cuando dice la Biblia que Dios perdona, Dios no lo trae de nuevo hacia nosotros. Dios nos acepta. Amén, ¿no? Entonces, resumiendo un poquitito, ¿no? O sea, Dios lo creó al hombre perfecto, la desobediencia de la ley de Dios trajo el pecado, el cardo, las espinas, la maldición, que fueron dadas para beneficio nuestro. Ustedes saben ese refrán que se dice por ahí, mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Pero a pesar de todo, se ve ese amor de Dios. O sea, aunque el mundo está caído, no es todo tristeza, ¿no? Y hay una cita muy bonita que dice, Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores
exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman todo, los elevados árboles del bosque que con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y el deseo de hacer felices a sus hijos. Me acuerdo una oportunidad que estaba mi padre, un hombre mayor en el campo, al lado de una ventana, y sacó la mano así extendida fuera de la ventana y un picaflor se posó sobre ella. Un picaflor, ¿cómo se dice en inglés, mi amorcito, el picaflor? Hummingbird. El hummingbird, ¿no? El hummingbird, ¿no? Y como me decía mi esposa con la lectura bíblica que nos dio de la parte 3, la palabra de Dios revela su carácter, o sea, nos muestra cómo es Dios, su infinito amor y piedad, ¿no? Y cuando Moisés le pidió a Dios que le muestre su gloria, dijo, toda mi benevolencia voy a hacer pasar delante de ti. Los seres humanos cuando muestran la gloria como quieren sacar pecho, respirar hondo, hacerse ver, cuánta plata tengo, cuántos billetes, cuántos carros, ¿no? Pero cuando Dios muestra su gloria, mostró su benevolencia, ¿no? Y dice que está unido a nuestros corazones por innumerables pruebas de amor en el cielo y en la tierra, y se nos reveló a través de su naturaleza, y agrega también que se nos revela por los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra. Amén. Y comiencen a pensar esto un poquito en la mente. ¿Qué pueden ser los lazos tiernos del corazón humano en la tierra? ¿Qué pueden ser esos lazos? ¿Qué pueden ser esos lazos, no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando uno se pone de novio, como que la cuerda se va ajustando, se va ajustando y van quedando más unidos, más juntitos, ¿no? El lazo de una madre con un bebé, ¿no? Que lo tuvo 9 meses allí en su vientre hasta que nació, ¿no? O sea, son cosas que nos van marcando nuestra manera de ser, ¿no? Ahora el punto 4 dice, ¿de qué manera vemos a Dios si no lo conocemos y creemos en las falsas acusaciones de Satanás acerca del carácter de Dios, ¿no? Y eso ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Un poquito de cuidado, ¿no? Porque Dios es amor, pero hubo alguien que se encargó de engañar a la gente acerca de Dios. ¿Qué me podrías agregar, Dani, acerca de eso? Que después de la llegada del mal al universo y la competencia que tuvo Satanás para tomar el lugar de Cristo, él se encargó a través de los siglos de desprestigiar a Dios, de mostrarlo como un ser implacable, un ser duro, un ser que solamente piensa en ser justiciero, en castigar el mal. Y entonces, portate bien, porque si no Dios te va a castigar. Esa es una expresión que ya viene desde la antigüedad. Incluso la forma de expresarse, aún de los escritores bíblicos, por esa idea que tuvieron del ídolo que había que calmar, que había que mostrársele todas las cosas a su favor para que nos diera para dar el bien, o sea, esa idea de que hay que calmar al ídolo para que nos dé bendición, o hay que darle esto para que nos dé esto. Me acordaba la otra vez de una canción de un cantante muy conocido en Argentina que decía, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir, ¿sí? Sí. Entonces, a veces nosotros tenemos esa idea de que hay que darle algo a Dios, de que tenemos que hacer un esfuerzo, o que tenemos que castigarnos, o sacrificarnos, o incluso negarnos en las cosas lindas de la vida, o de cualquier cosa, para que a lo mejor, si Él quiere, si se le place, pueda acercarse a nosotros. Pero esa no es la verdadera imagen de Dios. Todo lo malo que sucede alrededor no es culpa de Dios, es una consecuencia del mal. Y por eso aún Dios, el deseo profundo de su ser, a través de la historia, de hacerse conocer, porque si hay un Dios comunicador es el Dios verdadero. Amén, es amén. el Dios que siempre quiso acercarse y mostrar su presencia, Lamentablemente, las obras del diablo, más el corazón duro del ser humano, bloquearon muchas veces ese conocimiento verdadero de cómo es Dios. En otras palabras, el enemigo de Dios trató de presentar a Dios como un juez severo,
que si ya te hiciste algo equivocado te cae un rayo y te parte en dos, ¿no? Que está mirando a ver qué estás haciendo. Y a veces, hermanos, eso hacemos nosotros en la iglesia. A veces los jóvenes se sienten que están perseguidos más que en una casa, ¿no? Y Dios no es así. Dios no nos persigue así en cada cosa, error que cometemos, ¿no? Ahora, es fácil poder disipar esas sombras que el enemigo de Dios tejió sobre el carácter del Padre. Lo interesante que nos dice aquí en el Camino a Cristo, el Señor Jesús vino a vivir entre los hombres para disipar esta densa sombra, manifestando el amor infinito de Dios, ¿no? Manifestando el amor infinito de Dios, ¿no? Exactamente, y por eso mismo Jesús fue atacado tantas veces por Satanás, porque realmente era para Satanás digamos, una piedra en su camino de maldad, porque Jesús al querer venir, al venir y mostrar exactamente cómo es Dios y mostrar en su carácter el interés de Dios por el ser humano, le estaba cortando su plan maligno de presentar a Dios como un ser implacable, ¿no? Por eso sí. Ahí en la pregunta 5 dice, ¿qué gran privilegio perdió el ser humano después de que eligió pecar? Y está ya el texto en pantalla. Sí. Y para los que están en el teléfono nos dice, a Dios nadie lo conoció jamás. O sea, conocer en la Biblia es algo por experiencia, algo muy íntimo, ¿no? El Dios único o el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿no? Y por eso, sí. Decía yo, lamentablemente el pecado hizo que Adán ya no pudiera comunicarse cara a cara con Dios como lo hacía en el Edén. Y esa falta de presencia, digamos, de la sociabilidad directa que él tenía con Dios, hizo que el ser humano empezara a perder el rumbo, y de a poco en las generaciones se fuera cambiando la idea de Dios, poniendo ídolos, poniendo otras cosas, poniendo otros planes, poniendo otras cosas, de tal forma de que se dejó de lado de ver quién era Dios. Pero lo hermoso es que el privilegio que uno tiene cuando comienza a conocerla a Dios de verdad a través de su palabra y verlo, cómo lo empieza a descubrir en las pequeñas cosas, uno se da cuenta que Dios le está mostrando que Él quiere ser nuestro Padre. Amén. Padre. Entonces ya empezamos a verlo más de cerca al Señor. Por supuesto, no lo vamos a poder ver perfectamente como lo hacía Adán, pero sí Dios se va a ir revelando dentro nuestro por medio del Espíritu Santo. Podríamos agregar, ¿no?, que cuando estaban los discípulos, ¿no?, con Jesús, ellos estaban con Jesús, los discípulos, ¿no? Y ellos tienen la misma imagen que tiene mucha gente hoy día, ¿no? La gente hoy día piensa, no, Jesús es bueno, el Padre es malo. No, el Padre es el que castiga, Jesús es el bueno, y le decían a Jesús, Señor, y ahí vamos a poner el texto en pantalla, ¿no? Ahí está, dice, vamos a poner otro texto en pantalla, ahí viene, San Juan 14, versículo 7, le dicen a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque contigo estamos bien, pero queremos conocer realmente cómo es el Padre, que es el gran desconocido, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿no? Si me han conocido a mí, también conocerían a mi Padre, y de ahora lo conocen y lo han visto. O sea, cuando miramos a Jesús, estamos viendo al Padre, así como es Cristo, es el Padre. Jesús dijo en esa oración antes de ascender al cielo, Padre, te he glorificado. Glorificó, que le dio honra, que reflejó su carácter, y de ahora lo conocen y te he glorificado en la tierra, ¿no? He manifestado tu nombre, o sea, he manifestado tu carácter a las personas que lo rodeaban, ¿no? En otras palabras, hermanos, Jesús descendió del cielo, ¿no? Para revelar al Padre, ¿no? Para eso descendió del cielo. A veces uno dice, pero ¿por qué Jesús vino? ¿A qué vino, no? Vino para varias cosas, pero la primera cosa por la cual vino es para revelar al Padre. Y la pregunta 7 ya nos introduce, ¿no?, en el qué otro motivo por el cual vino Jesús a la tierra. ¿Me lees, por favor, mi amor, San Lucas 4, 18, 19? Sí, no lo tengo abierto justo, pero yo había puesto, ahora lo busco. Está en pantalla también.
yo puse aquí, ¿por qué otro motivo vino Jesús también a la tierra? Y cuando leemos el versículo en Lucas, que es Lucas 4, yo tengo abierto Lucas, solo que no tengo el capítulo en este momento, pero lo... 4, 18 a 19. Sí, 4, denme un segundito, porque dice acá, leyendo el versículo, está muy clarito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son las palabras que leyó Jesús en la sinagoga, del libro de Isaías. Jesús en realidad estaba explicando la profecía cumplida en él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar un año favorable del Señor, el año favorable del Señor. Pero es interesante que cuando uno analiza este texto, está mostrando todas las cosas que Satanás fue creando en el ser humano cuando pecó, y cómo Dios viene a predicar, a sanar, a proclamar, a dar vista, a liberar, a proclamar el año favorable del Señor, o sea, a proclamar ya que era el momento de que el Mesías iba a venir y que iba a mostrar quién era realmente Dios, ¿no es cierto? Y realmente es maravilloso porque muestra en 2 versículos cuál era el plan de Dios, el plan de Jesús con respecto al ser humano. No solamente vino a mostrar al Padre, sino que también vino a liberar al ser humano. Es interesante que Jesús en esa cita que hace el Antiguo Testamento omite un versículo, que era el versículo con el cual se deleitaban los fariseos, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, ellos esperaban la venganza, ¿no? Pero Dios vino a salvar, no vino a destruir. O sea, el que se pierde por amor será destruido, ya lo veremos más adelante, porque jamás sería feliz en un cielo nuevo, una tierra nueva. Es la mejor bendición que se le puede dar, ¿no? Pero nos dice aquí el Espíritu de Profecía, esta era su obra de sanar, abrir los ojos, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás, ¿no? O sea, todo feo recuerdo que tú tienes, toda noche que lloraste, todo dolor que en el alma tienes, la culpa la tiene el diablo, ¿no? Él vino a sanar a los oprimidos de Satanás. Dice, había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos los enfermos. Su obra demostraba una unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón resonaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. O sea, fíjense cómo se relacionaba Jesús con la gente. En su corazón rebosaba amor, simpatía. Él llevaba un mensaje a un pueblo que no lo amaba, pero ¿cómo se lo llevaba? Claro, porque un mensaje, ¿y cómo lo llevamos? Hay una cosa muy importante, que Jesús podría haber venido expresándose, presentándose a sí mismo, hablando de sí mismo, podría haber hablado de quién era él, que era el Hijo de Dios, podría haberse deleitado mostrando todos esos milagros y centrándose en sí mismo como el Salvador. Sin embargo, sí, se dice acá, se revistió de la naturaleza del hombre, ¿para qué? Para poder simpatizar en sus necesidades. O sea, Jesús no vino solamente a mostrar, yo soy Dios y vengo aquí, aunque Él lo fue mostrando a través de su obra, sino que fue un ser humano exactamente igual que nosotros. Tuvo sed, sentía dolor. Fue totalmente hombre y totalmente Dios. Y ahí está el gran milagro de la encarnación, ¿no es cierto? Porque al ser totalmente hombre, Él pudo sentir, pudo vivir y pudo experimentar en sí mismo cuál había sido exactamente la obra de Satanás cuando este mundo cayó. O sea que Él nos comprende perfectamente en nuestro lugar. Porque en otras palabras, si tu mujer no te entiende, si tu marido no te entiende, si tus hijos no te entienden, si tu jefe no te entiende, Jesús sí te entiende. Lo comprende perfectamente, ¿no? Y agrega, los más pobres y humildes no tenían temor de acercársele. La gente pobre, humilde, veían a Jesús y
y se acercaban confiadamente, ¿no? Y el hombre tiene como un miedo, Dios siempre se escapa desde el origen del pecado de las cosas de Dios. Y agrega, aún los niños se sentían atraídos hacia él. Amén. Empezaba a subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor, ¿no? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 8, que nos dice, ¿de qué manera se presentó Cristo en el mensaje del Evangelio, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo, yo estoy leyendo desde mi respuesta, pero lo voy a... El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así anoté yo, lo puedo buscar también en la Biblia, lo tengo aquí porque lo fui estudiando yo misma de la Biblia. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo, dice la palabra que el verbo, o sea, logos o la palabra, era con Dios, estaba con Dios y era Dios, ¿no? Esa palabra se hizo ser humano y vimos su gloria, vimos cómo era. Y él nos dice aquí, en el Camino a Cristo, Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor, ¿no? O sea, cuando tú realmente amas a alguien, tú les dices las cosas como son, pero se las dices con amor, ¿no? Hay mucha gente que tú dices, y me queda bien esto. Ah, sí, te queda bárbaro. Y te dan vuelta, ¿viste lo que se puso? O sea, la gente a veces es muy hipócrita. Exacto. Porque quieren quedar bien. Y cuando tú quieres quedar bien, a la larga quedas mal. Porque hablas por delante y hablas una cosa y hablas por atrás otra. Y tarde o temprano lo que tú hablas llega a las personas y ahí se arman los problemas. Por eso tenemos que aprender de Jesús, sí. Sí, a mí lo que me gustó mucho, que yo lo puse importante, lo marqué, porque decía, Jesús no suprimía una palabra de la verdad. O sea, él siempre decía la realidad, no era que mentía o sea, para hacerse el bueno mezclaba las cosas y trataba de esconderse o de mostrar lo que a la gente le gustaba. Él dice, Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Y realmente eso es algo que a mí me tocó mucho porque es mi debilidad. Yo a veces quiero decir la verdad y lo expreso, pero soy cortante o hago doler al otro o lo hago muy apresuradamente o a veces en un momento en que la persona tal vez no está preparada para escuchar lo que le voy a decir. Y yo cuando leí esto puse importante porque me puse a pensar, digo, Señor, te pido que trabajes en mí para que Dios, tú me des sabiduría de cómo hablar, porque realmente Jesús se preocupaba no solo en presentar la verdad, exacto, sino cómo. también del cómo y de qué manera nos haría sentir. Y eso demuestra que Dios jamás quiere por producir en nosotros un dolor. En otras palabras, Jesús decía la verdad, pero sabía cuándo decirla, cómo decirla y qué podía decir, ¿no? Exacto. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando el Sermón del Monte, que él vino a un pueblo que esperaban un rey real, que tenga dinero, que tenga poder, que tenga armas, salir del yugo de los romanos. Y Jesús, sabiendo que no venía para nada de todo eso, no les dijo, miren, ustedes están todos equivocados, están mal. Dijo, bienaventurados los limpios corazón que verán a Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Les presentó los principios del reino de Dios sin decirles todo lo que ellos creían mal. O sea, así era Jesús. Y a veces cuando había un problema grave y veía hipocresía, él contaba una parábola y contestaba sin que se den cuenta a esos que estaban tramando en su mente y aclaraba todas las cosas y no les daba oportunidad de respuesta. O sea, lo hacía de una manera muy especial. Por eso dice, nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa y ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad,
pero las lágrimas velaban su voz cuando prefería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirla a él, que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. Exacto. Pensar, ¿no? Hoy con el coronavirus la gente habla que en los hospitales que a este tipo de personas no las atienden, las dejan morir porque se quejan mucho, a este otro tipo sí las atienden un poquito más, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay? Me acuerdo una hermanita de la iglesia de Union, de que no toma, no bebe, no fuma, fue una vez a un hospital descompuesta y el médico dice, esto te pasa por ser borracha, le dicen, ¿no? Dice, doctor, yo no tomo, yo no bebo, yo no fumo, yo soy una hija de Dios. Y hermanos, a veces cuánto maltrato hay en la gente por la apariencia, por lo que creen, porque parece hispano o por esto, por lo otro, ¿no? Pero Jesús, toda alma era preciosa. Así que también nosotros, si tenemos que predicar en español, prediquemos en español. Si podemos mandar algo en inglés, aunque no sepamos, mandémoslo en inglés, ¿no? Porque toda alma es preciosa a los ojos de Dios, ¿no? ¿Querés agregar alguna cosita a lo que estoy diciendo? La parte final, cuando dice ahí en el corazón del Padre, manan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión. La compasión se refiere al amor de Dios, ¿no es cierto? Demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en carne. Así que eso de pensar el Padre es de una forma y el Hijo es de otra forma, no, no es así. Es realmente los dos son así, porque Dios es uno, Dios es uno. Dios el Padre y el Hijo tienen el mismo amor, los dos. Por eso dice, Dios fue manifestado en la carne, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿no? Vamos bien con el tiempo, gracias a Dios, ¿no? Dice la última cita de esta sección, tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida, tal es el carácter de Dios. Así como es el uno, es el otro, y Dios va a venir a buscar una iglesia que revele su carácter, que revele esa actitud. Aunque no somos perfectos, pero tratemos de buscar de hacer lo mejor posible, ¿no? Pregunta 9 nos dice, ¿de qué manera trataron a Jesús en esta tierra por nuestra causa, ¿no? Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5, ya lo tienen en pantalla, ¿no? Isaías 53, 3 al 5, ¿no? Lo que es interesante de esto, sumamente interesante, que a veces uno piensa, bueno, con tanto amor que Jesús presentó, con tanta compasión, con tanta benignidad, y la gente tiene que haberlo amado también. Y es cierto, había un grupo que lo amaba, pero es evidente que el grupo que no lo amaba, lo odiaba. Fue despreciado, dice Isaías, fue desechado, fue experimentado en quebranto, fue menospreciado. ¿Y por qué? Porque Satanás tenía todo su odio contra él. Satanás no quería que Jesús muriera por nosotros, quería desanimarlo, quería sacarlo del medio, esa era la palabra, ¿no? Sacarlo de medio en su plan. Sin embargo, Dios y el amor de Jesús era tan grande que él vivió, como dice aquí abajo, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno de su amor la adoración de los ángeles para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. Solamente un amor como el de Dios puede llevar algo hacia adelante. Yo me imagino cuando a veces volvemos a nuestros países, ¿no? Y nos encontramos que a veces la ley allá no es como la ley acá. Nos encontramos como que la limpieza allá no es como la limpieza acá.
nosotros decimos, ah, bueno, sí, porque en Estados Unidos las cosas son diferentes, ahí la ley se cumple, todo sale bien, tú pagas lo que tienes que pagar, si no te gusta lo devuelves, acá no te roban, ¿no? O sea, y uno dice, qué lindo mi país, qué linda mi tierrita, pero ya después uno quiere volver de vuelta para acá, ¿no? Jesús dejó el cielo, hermano, dejó la adoración de los ángeles, estando ahí en el trono de Dios, sin ningún problema, ¿no? Venir a este mundo. Por eso se habla del misterio de la piedad, un misterio, porque no se puede explicar tanto amor, no se puede entender tanto amor, ni por la eternidad se va a entender, ¿no? Y algunas veces las personas ante el dolor acá en el mundo dicen, ¿dónde está Dios? Y yo les digo, miren la cruz, Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando Jesús moría por nuestras culpas y por nuestros pecados, ¿no? Y encima, sí. Encima nadie lo comprendió, porque Jesús no tuvo alguien que realmente pudiese comprender su plan, porque ni aún los discípulos entendieron bien cuál es su plan, lo entendieron después que murió y después que resucitó. O sea, Jesús realmente se sintió solo, humanamente solo, pero por eso él estaba en perfecta y completa comunión con su Padre. Pero interesante que en el 10, sí, cuando llegó el clímax, ¿no?, de su muerte y de la cruz, que fue el clímax de todo lo que tuvo que pasar, él expresó las palabras. En pantalla, la pregunta 10, está el texto bíblico en pantalla. 27, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces la gente esto lo malinterpreta como que Dios no estaba con él. En realidad Jesús estaba cargando todo el pecado del mundo encima y por lo tanto en ese instante de la cruz tuvo que separarse de su Padre para morir como pecador. Y realmente eso mismo fue lo que provocó su muerte. Dice, fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Así que además de todas las torturas físicas que recibió, realmente el dolor en su mente y en su corazón fue tan fuerte que eso fue lo que realmente lo llevó a la muerte en la cruz, ¿no? Por eso murió pronto en relación a otros criminales que también eran crucificados. Solo Dios sabe quién me está escuchando ahora y solo Dios lo sabe quién me va a escuchar quién nos va a escuchar lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero imagino que algunas personas que nos escuchen se habrán enfermado por alguna culpa guardada en el corazón. Yo imagino que me va a escuchar a alguien que le vino un cáncer por un resentimiento en el alma, por un odio, por un rencor, por algo guardado ahí, ¿no? Por sentirse sucio, sucia, ¿no? Pero Jesús cargó con todo eso por amor a nosotros. Amén. La cosa es que a un chancho tú lo pongas en el barro, ¿no? El chancho en el barro está feliz, ahí en el barro está feliz. Pero Jesús no era ningún chancho, era el Hijo de Dios, blanco, sin mancha, sin arruga, sin defecto, y mayor santidad, mayor aberración al pecado. Jesús sentía una aberración al pecado, pero había algo que nosotros no tenemos. Amaba al pecador. Amaba al pecador, ¿no? Muy bien. Por sí. Eternidad realmente vamos a poder llegar a comprender el amor de Dios. O sea, el amor de Dios va a ser un estudio eterno, porque es algo tan grande, pero tan grande, que es como querer poner el mar en nuestra cabeza, no entra. Como poner el mar en un baldecito, no entra. El amor de Dios fue tan grande. Imagínense Jesús, un ser eterno, que vivió en un ambiente sin pecado, con perfección, en amor, en todo, perfección en absolutamente todos los valores que nosotros tenemos en nuestro corazón, que consideramos principios. Él tuvo perfección en todo eso, y de pronto venir a un mundo de pecado que ni siquiera era el Edén, o que no era cuando recién cayó, porque el pecado se fue manifestando de a poco, fue después de 4.000 años de pecado, porque ahí fue cuando vino Jesús. Evidentemente tiene que haber sido un shock tan fuerte para él, tan fuerte, pero su amor era más fuerte. Su amor era más fuerte que la muerte y siguió adelante por amor fuerte. A nosotros, ¿no? Fue más fuerte. Así que agradecerle a Jesús por lo que hizo
realmente es algo tan incomprensible en nuestra mente que si lo supiéramos de verdad, yo creo que lloraríamos día y noche de emoción, Que sabiendo no de podemos entenderlo porque no tenemos la santidad que Él tiene, ¿no? Versículo que viene, pregunta que viene, ponemos el texto en pantalla, texto muy conocido. La pregunta es, ¿cuáles son los dos motivos principales por los que Dios envió su Hijo a la tierra, ¿no? Uh-huh. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único en su género, que siendo Dios se hizo hombre, ¿no? Para que todo aquel que en él, ¿qué? No se pierda. Crea, confíe. Ah, no, yo sí creo en Dios, robo, miento, mato, adultero, pero creo en Dios. No, eso no es creer en nadie. Si uno cree en Dios no hace esas cosas, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agrega, no está ahí, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Y agrega, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Somos malos, hermanos, somos malos, por eso no le dedicamos a Dios el tiempo que debemos dedicar. No conocemos a Dios. Este libro, El Camino a Cristo, nos va a hacer conocer a Dios, nos va a hacer conocer a Jesús, nos va a ayudar a cambiar, nos va a ayudar a ver cómo somos para que podamos cambiar. Y el otro texto, Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios 5:19 dice, a saber, creo que estoy bien, Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y me encanta la segunda parte, porque dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso Jesús le dijo, ustedes son, a los discípulos les dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal. Es como que, no es como, es. Jesús nos dio la misión que él tuvo aquí, se la dejó a la iglesia, se la dejó a los creyentes, se los dejó. Entonces, ¿se imaginan decir, yo estoy en este mundo y sé exactamente cuál es mi misión? Amén. La sabemos nosotros la misión, que somos ministros de ¿qué? Reconciliación. Pero hoy día en las casas de divorcio vienen al pastor y dicen, mire, tenemos incompatibilidad de caracteres. ¿Cómo? Incompatibilidad de caracteres. Dani, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Y Dios nos va a decir, mira, tenemos incompatibilidad de caracteres. Tú pensaste en vos mismo y yo pienso en ustedes. Entonces tú te quedas en la tierra, al cielo no vienes, ¿ok? O sea, es que en realidad no tenemos que cambiar el prójimo, tenemos que cambiar nosotros, nuestro carácter tenemos que cambiar. Porque en realidad el centro de todo es un problema de adoración. Nosotros siempre nos adoramos a nosotros mismos en realidad. Por nuestra misma caída somos egocéntricos, pensamos en nosotros todo el tiempo. Y a veces cuando pensamos que estar con Dios a lo mejor es estar arrodillado o leyendo todo el día o dando sermones todo el día. En realidad lo que Dios espera es que llevemos adelante nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra relación con los demás, en lo que decimos, en lo que hacemos, pensando en ese ministerio de reconciliación. ¿Se imaginan qué diferente sería que nosotros miremos a cada ser humano y a cada persona con la que nos relacionamos pensando que es una joya para Dios y que es alguien que Dios ama y que quiere salvar? Yo estoy tratando con la ayuda de Dios, porque solo no se puede hacer esto. Eso solamente es una obra del Espíritu Santo. Mi amor, ¿vos me dijiste que yo era una joya para ti? ¿Era que estabas pensando eso? Entendí. No, me acuerdo que alguna vez me dijiste que yo era una joya para ti, ¿no? Era porque estás pensando lo que estás ahora, que tenías que verme como una joya, o sea. Ya, vos también me tenés que ver a mí como una joya, o sea, porque todos tenemos imperfecciones, pero por eso Jesús ponía el amor hacia nosotros, para después dejar al Espíritu Santo obrar en nosotros. Pero primero tenemos que aceptar a Jesús. No podemos hacer ningún cambio interior a menos que lo tengamos al Señor primero, que aceptemos su obra en nosotros y la misión que Él nos dio. Porque cuando nosotros tenemos fijada en nuestra mente esa misión, todo lo que hagamos, lo que digamos, no va a ser un esfuerzo, vamos a ver a los demás como esa joya que Dios quiere redimir.
Y no va a ser un sentimiento egocéntrico de, ay, es mi obra, yo hice que este estudiara la Biblia, o hice que hiciera esto, o llevé tanta gente a la iglesia, o bauticé tanto, o llevé... No, ya, si pasa por ahí ya estamos en el egocentrismo otra vez. Pasa por el pensar en el otro, el pensar en la salvación del otro, en la eternidad del otro, en lo que Dios le quiere dar, porque cada persona que muera, que no esté con Jesús, va a ser un dolor en su corazón. Y por eso el amor de Dios es tan grande que nos dejó la obra a nosotros, porque Él tiene una obra en el cielo, pero nos dejó esa misma obra de seguir lo que Él hizo acá en la tierra, que nosotros lo sigamos haciendo a través del Espíritu de Dios. Amén, amén. Hermanos, yo para que tengan una idea, yo le dije a mi esposa, tú habla tranquilo, no te preocupes, porque se preocupa soy yo, mirando el tiempo, el versículo, que todo nos coordine, ¿no? ¿Cuánto estamos? Bueno. Con un ojo en la Biblia y un ojo en la materia de este mundo, ¿no? Pero ella está tranquila, como le di la orden, ella no se preocupa solo, sino por compartir lo que tiene en su corazón. Pero sí vamos a avanzar un poquito más rápido ahora. Decir una cosita, porque esto es vital. Miren, dice, si el Padre nos ama, no es causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. En otras palabras, podemos decir, cuando una mujer trae un hijo al mundo, lo ama, pero no lo ama desde que nació, lo ama desde que lo está encargando porque desea traer ese hijo al mundo. Ya lo ama desde ahí, ¿no? Lo ama desde ahí, ¿no? La pregunta número 12, ¿cómo describió Jesús su participación en la salvación de la raza caída y cómo respondió al Padre? En San Juan 10, 17, ¿no? Ya está en pantalla, San Juan 10, 17. Dice, lo interesante es que el libro de Juan siempre fue mostrando a Jesús en su divinidad. Sí, déjame leer el versículo, por favor, por los del teléfono, ¿no? Sí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, a Jesús nadie le quitó la vida, Él la puso. Y Él mismo tiene poder para volverla a tomar. Pero Él murió realmente como hombre. Como hombre sufrió los clavos, la cruz, el desprecio, todo, ¿no? Y como hombre murió, pero resucitó, ¿no? Pero interesante, en San Juan 10, 17 dice, Jesús voluntariamente aceptó su propiciación. O sea, Él mismo dio su vida porque nos ama. El Padre os ama, dice. El motor es el amor. El amor del Padre también quiso mostrar. Y lo interesante agrega la cita del Camino a Cristo, a la mitad del párrafo, nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él que estaba en el seno del Padre podía darlo a conocer, ¿no? Y esa expresión en el seno del Padre o en el seno de Abraham, no es que está en un seno, sino que es una expresión de intimidad, de algo muy acogedor, ¿no? O sea, algo maravilloso, una comunión íntima que nadie tiene, ¿no? O sea, solo Jesús podía dar a conocer al Padre. Solo Él que conocía la altura, la profundidad del amor de Dios podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre, podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, ¿no? O sea, Jesús vino a identificarse con los intereses nuestros, ¿no? Exactamente como, pero lo más lindo es su compasión, como dice en la próxima pregunta, ¿de qué no se avergüenza Jesús de llamarnos? Hermanos, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 11, está el texto en pantalla. Sí, dice, por esta razón, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Hermanos, ¿no? Y una cosa increíble, que Jesús no solamente se encarnó, sino que al ser glorificado en su resurrección, siguió llevando en sí la naturaleza humana. O sea, en nosotros va a ser, por supuesto, la naturaleza humana glorificada que Él nos dará en su venida, ¿no es cierto? Pero el amor tan grande que Él tiene, que Él no se avergüenza de ser llamado, o digamos, de llamarnos hermano. Y la cita agrega,
El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Hasta en el cielo nuevo y tierra nueva, lo único que va a recordar el pecado va a ser las marcas. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En casa de mis amigos. Y agrega aquí una cita, algo que es tremendo. Dice, es nuestro sacrificio, Jesús. O sea, Él muere por nuestras culpas, por nuestros pecados. Es nuestro abogado. Otra vez la palabra nuestro, nuestro. Abogado, o sea, el que intercede, el que nos defiende. Nuestro hermano. Hermano, imagínense, usted va a una cárcel, un convicto de adulterio, borracho, abusador de menores, y que se arrepiente. Ese es mi hermano. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se siente? Él nos avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Y lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza humana. ¿Cuál la raza humana, ¿no? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? Yo me puse a pensar y dije, la Trinidad ahora tiene algo de nosotros. Así nos amó tanto, ¿cierto? Es verdad, porque Dios podría haber dicho, bueno, yo ya me encarné, ya hice mi obra que tenía que hacer, ahora estoy en el cielo y ahora déjenme, yo era como era antes del... Pero no, Jesús siguió y va a seguir por la eternidad llevando nuestro cuerpo, por supuesto, glorificado, como lo tuvo Adán. Por eso la segunda es el segundo Adán. El segundo Adán, ¿no? El primer Adán, por el segundo somos todos glorificados. Y somos, no solamente Jesús va a continuar con eso, con esa naturaleza humana, por la eternidad en la Trinidad. Es una cosa muy bien, seguimos avanzando, mi amor. Dice, y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina, de la degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. O sea, todo lo que hizo Jesús es para bendecirnos, ayudarnos para que cambiemos a su imagen y gloria. Pregunta 14, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pregunta 14. Dice en la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, ¿no? ¿Cuánto vale un hijo? ¿No? ¿Cuánto vale un hijo? Y les puedo asegurar que si hay un secuestro, si hay un asalto a un banco, es diferente el valor del hijo de un presidente que de mi hijo o de tu hijo. Cuando las autoridades tienen que rescatar a alguien, o si hay una, no sé, pero para el ser humano hay diferentes valores. Para el ser humano algunas personas son un número nada más. Pero para Dios nadie es un número, tiene contado nuestros cabellos, ¿no? Y dice, el precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. O sea, Dios en nosotros no solo paga por nuestras culpas, por nuestros pecados, sino hace una inversión. Nosotros invertimos en bonos, en acciones, en un hogar. Dios pagó en la cruz para invertir en nosotros, para que podamos cambiar y mejorar, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dice el 15. Vamos al 15, sí. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Juan 1:12. Juan 1:12, el texto en pantalla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, ¿no? A veces nosotros podemos decir, somos todos hijos de Dios, y sí y no. Y sí y no. ¿Somos todos criaturas de Dios? Sí. Absolutamente. Pero hay algunas personas que les dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo, vosotros, si fuerais hijos de Abraham, no quisieran matarme. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Exacto. O sea, tiene que ver mucho nuestros sentimientos de lo que realmente somos, ¿no?
Ahora, Jesús muere por los pecadores, pero él que también quiere transformarnos para que nos merezcamos ese título de hijos de Dios. En un momento estaban los suyos predicando y no los quisieron recibir en un pueblo. Y dijeron, maestro, ¿no quieres que oremos como oró Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y eran sus discípulos, eran sus hijos amados, pero le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? O sea, porque hay cosas que Jesús las tiene que ir erradicando en nuestro corazón, de nuestra vida. Pero tenemos que ir a Él así como estamos, trabajados y cargados con nuestros defectos, nuestros errores. Entonces Él nos va a hacer descansar, ¿no? Exacto, por eso es importante recibir a Jesús en nuestra vida y creer en Él de tal forma de que lo dejemos actuar en nuestra vida, porque cuando nosotros lo dejamos actuar por medio del Espíritu Santo, Él nos va cambiando y nos va transformando. Por eso nos dice aquí el camino a Cristo, por la transgresión los hijos de los hombres son hechos súbitos de Satanás. Porque el pecado, hermanos, es un poder. O sea, y un poder no que tú lo tienes, sino que a ti te domina. Exacto. Cuando uno comienza una carrera de pecado, nunca sabe a dónde va a llegar. Uno piensa que, bueno, yo voy a andar hasta acá, después dejo el pecado, después me acerco a Dios. Sin el Espíritu Santo, tú no te puedes acercar a Dios. Toda cosa buena viene de lo alto, viene de Dios, ¿no? Entonces, en la medida que uno se aparta de Dios, se pone debajo de ese poder y se hace esclavo del pecado. Ahora, por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al revestirse la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde ciertamente pueden llegar a ser dignos del título de hijo de Dios. O sea, no solo tenemos que ser hijos de Dios, sino que tenemos que transformarnos en hijos de Dios. Y agrega, tal amor es incomparable que podamos ser hijos del Rey Celestial. Hay personas que a veces no saben quién fue su papá, quién fue su mamá. En mi país están los hijos de los desaparecidos, ¿no? Y después descubren quién es su padre, su madre. Y yo les puedo decir que la mayoría de este mundo está desaparecido, es hijo de desaparecido. Y estamos descubriendo que nuestro Padre es el Rey Celestial, ¿no? Ese es nuestro Padre, amén. Ese es nuestro Padre, ¿no? Entonces agrega, cuanto más estudiemos el carácter divino a la luz de la cruz, mejoremos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia. O sea, cuando más estudiemos a Cristo en la cruz, vamos a ver cuánto nos ama, sí, pero vamos a ver que la paga del pecado es muerte también. Exactamente. Y que Jesús tuvo que morir en la cruz, ¿no? Cuánto es su amor, cuánto es su misericordia y cuánto es su justicia, porque tuvo que pagar en la cruz por nuestras culpas y nuestros pecados, ¿no? Y agrega, y más claramente discerniremos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado, ¿no? Y acá te doy unos 2 minutitos para que me hables, un minutito para que me hables de una madre con un hijo extraviado. ¿Qué siente? Ay, qué miedo, ¿no? Y qué dolor, qué dolor. Pero lo importante es que esa madre nunca deja de ser madre en su corazón, nunca deja de buscar a ese hijo que no está con ella, ¿no? O que se ha perdido o que lo tiene extraviado. Yo a veces miro en la televisión esos casos de esas mamás que han perdido sus hijos y a veces ni lo quiero pensar mucho porque me parte el corazón. Hay un caso muy famoso en Argentina ahora que estuvo mucho en las noticias antes del coronavirus y en relación a un muchacho a quien mataron. Y el dolor de esa madre es tan grande que mucha gente se compadeció y mucha gente está luchando por la justicia en relación a ese hijo, pero ese es el sentimiento de cualquier mamá que no solamente pierde a su hijo físicamente, sino cuando lo pierde en relación a
al mundo cuando tiene un hijo que sabe que a lo mejor no está exactamente en los caminos de Dios o que no ha encontrado todavía la luz de Jesús. Y maravilloso es la obra de Dios que hace el Señor cuando nosotros lo conocemos, porque nosotros le damos nuestra vida a Él y Él nos da el Espíritu Santo para transformarnos. Amén. La vida es un proceso de transformación, pero no solos, es un proceso de transformación con Dios. Entonces tenemos paz, porque lo buscamos a Él y sabemos que Él está obrando en nosotros, y cuando lo buscamos con amor, Él no solamente pasa a ser la primera cosa, llega a tener el primer lugar en nuestra vida, sino que Él también sigue obrando en nosotros. Y eso es lo maravilloso, que da sentido a la vida. Amén. Con el tiempo cumplido ya hacemos un breve repaso de lo que hemos visto y vamos, los que tienen el PDF, ustedes saben que hay que poner un circulito porque hay que expresarse, ¿no? Hay que expresarse, ¿no? Un pequeño repaso, hemos visto que Dios se revela en la naturaleza y también se revela en la Biblia, en Jesús, que muestran cómo es Dios, las características de Dios. El pecado, la desobediencia a la ley de Dios, Satanás, fueron los que han alterado el carácter de Dios. Pero Jesús vino a mostrar cómo es el Padre, a revelar su amor, descendiendo del cielo, pagando nuestras culpas en la cruz del Calvario, sanando, haciendo actos de misericordia, mostrando su amor, no avergonzándose de ser nuestro hermano, de ser nuestro abogado, ¿no? De que somos suyos, de que somos sus hijos, ¿no? Y en la medida que estudiemos su carácter divino, seremos transformados a su imagen y semejanza. Amén. 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 Y todos los que están en internet, si están de acuerdo ahí, pongan amén, amén y amén, ¿ok? Los que están de acuerdo, ¿no? Yo estoy muy bien, si puedo. Yo después lo voy a poner de último, aunque sea, ¿no? Y dice, circule uno de los dos principios, ¿no? Si es sí o está indeciso, ¿no? Primero dice, agradecemos a nuestro Padre Celestial por la belleza de la naturaleza y por suplir mis necesidades y las necesidades de todos los seres vivientes, ¿no? Le agradecemos a Dios. Ahora, ponga que sí o está indeciso. Su amor me llena al comprender la misericordia, el sufrimiento y la compasión que me ha demostrado en el regalo de su Hijo amado. O sea, me llega ese amor por lo que él hizo por nosotros, sí o está indeciso. Me maravillo al ver cómo Jesús vino a esta tierra y demostró su amor al sanar al enfermo, dar vista al ciego, aliviar al quebrantado y dar su vida para redimir a la humanidad, ¿sí o está indeciso? ¿Puedo decir una sí. Si estás indeciso, es normal. No quiero que pienses, uy, ahora... No, se va al fuego eterno el indeciso. No, quiero entender algo, quiero decir algo. Puede haber personas aquí que nos están escuchando, que tal vez sea la primera vez que escuchan semejante cosa respecto de Dios o de Jesús o de la obra de Cristo. Y es normal que primero estemos como abrumados y pensando, ¿pero será todo esto de verdad? Yo te aconsejo y te digo, amén, que sigas estudiando, que sigas viniendo a estos estudios que estamos teniendo, porque a medida que vayas conociendo más a Jesús y conociendo más su obra y conociendo más cómo es la relación que tiene Él con nosotros por medio de su Espíritu, más te vas a convencer de esto que te acabamos de decir. Es difícil, es difícil a veces decir sí a algo que todavía no se le conoce. Es como si alguien te dijera, ¿te querés casar conmigo? Y alguien ni siquiera lo conoce. Pero tú me dijiste que el día que te dije de ponerte novia, que ese día te hubieras casado conmigo. ¿Cómo es la cosa? Estás diciendo una cosa y actúas diferente. Yo ya te conocía, Arnaldo Sicopiedi. Ok, bueno. Sí, no, estoy hablando de los que solamente escucharon el nombre de Jesús, que tal vez solamente leyeron un poquito y no tienen mucha idea. Justamente la última decisión tiene que ver con lo que estás diciendo. Dice, deseo pasar más tiempo en la palabra de Dios para comprender mejor su amor y cómo puede ser un hijo de Él. O sea, cuando empecé a conocer la Biblia, empecé a leer por leer, la seguí leyendo por necesidad, pero mi esposa tiene razón, tenemos miedo de las cosas de Dios. Y estamos como lo que con el diablo nos encontró, con temor a Dios, miedo a las cosas de Dios, ¿no? Que Dios nos va a castigar, que Dios esto, que Dios lo otro. Que no soy bueno. Sí, que este libro del camino a Cristo nos muestra que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que Jesús vino a este mundo. Entonces, hagamos un pacto de estar noche a noche aquí, ¿no?
juntos, pero usted puede leer el PDF. Yo lo voy a pegar ahora en el Facebook de vuelta, el link, ahora que cuando termine esta reunión, ¿no? Y podemos ir leyendo juntos. Usted ya, lo bueno sería que usted lo haya leído en su casa, el capítulo. Mañana tenemos El pecador necesita a Cristo, es el 2, la parte 2 de 16 capítulos, ¿no? Para que lo hagamos juntos. Muy bien, finalizamos aquí esta noche. Le agradezco a mi esposa muy grandemente. Ahora cuando termine me voy a la habitación de ella a saludarla. Le agradezco la compañía. Esto está en casa, está hecho en casa, hermanos. Mire, yo estoy en la habitación donde yo enseño a mis alumnos y mi esposo está en el comedor. Y no podemos poner las dos laptops juntas porque si no empieza el eco a resonar, así que para mí, por eso me ven más triste, porque estoy alejado físicamente de era para tener más espacio en relación a nuestro escritorio, acomodar mejor la Biblia y estar un poquito más cómodos. Y también inviten, compartan esto, compartan, estamos tratando de hacerlo mejor. Para el próximo mes, si Dios quiere, iremos transmitiendo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Dios también pronto nos vamos a reunir en la iglesia. Vamos a finalizar con una oración. ¿Comencé a orar yo o vos? No me acuerdo qué. O vos son. Ok, sí. Okay. Señor y Padre Santo, gracias por este momento de encontrarnos como familia, con diferentes personas que nos conocemos a través de internet, pero también hay personas que nunca he visto, que no sé quiénes son, pero cuando Cristo venga y estemos con Él en su reino de gloria, en el cielo, en esta tierra, nos encontraremos. Amén. Y dirá, gracias, pastor, gracias, Dani, por ese mensaje, por ese librito que nos han compartido, que nos han hecho leer, porque ha ayudado a cambiar mi vida. Y en ese momento le diremos, no nos den gracias a nosotros, sino que arrojemos nuestras coronas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, amén y amén. Que tengan un beso grande, un abrazo grande, y Dios los bendiga. Cortamos el teléfono por aquí, saludamos al teléfono, Dios los bendiga grandemente. Que tengan una hermosa noche, Jesús los cuide. Orando. Amén, amén.